¿Se escucha bien? Sí. Hola, César. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Perfecto. No sé si mis compañeros ya están. Sí. Recién se conectaron todos juntos. Así que si quiere empezar con alguna consulta. Sergio, César, perdón. Yo tenía una consulta sobre la curva par motor, que no la entiendo para poder relacionarla, ¿sí? No sé si vos me podrás, o de última yo agarro y comparto pantalla y muestro la curva como vos. La comparto yo, así Vale. puedo trabajar sobre Sobre la perfecto. sobre las diapositivas, después ir marcando con el puntero. Buenísimo. Acá que Uy, perdimos a Marlene. Ahí suelto. Sí, Marlene, no sé por qué se salió. Ahí volvió. Ahí voy, ¿eh?
No se está compartiendo aún, ¿verdad? No, César, yo no veo nada. Sí, todo bien. A ver, voy a intentar de nuevo porque me apareció un cartel de que no se podía compartir la pantalla. Porque yo la puedo ver, pero no sé por qué cuando pongo compartir no me deja. Voy a intentar de nuevo. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, César. Bueno, esta es la curva característica de par en función del régimen para un determinado motor, ¿verdad? En este caso es un motor que tiene como régimen máximo un poquito más de 2600 vueltas, pongámosle 2650 vueltas de régimen máximo, y encuentra el régimen nominal a 2400 vueltas. Acá estamos con régimen en el eje X y par en el eje Y. Esta curva se hace frenando al motor y poniendo el acelerador a un régimen determinado. Acá, como queremos graficar la potencia máxima o determinar la potencia máxima, vamos a poner el acelerador al régimen máximo y le vamos a empezar a pedir distintas demandas de par. Por ejemplo, a 2650 vueltas, el motor trabajando en vacío entrega un par de 0. ¿Bien? Por lo tanto, la potencia va a ser 0, porque si la potencia es par o régimen, cuando el par es 0, la potencia va a ser 0. Es decir, en este momento el motor está girando, pero no está entregando ningún par, por lo tanto la potencia es 0. Si yo le demando un par a ese motor y lo freno, ¿se acuerdan? Con un freno dinamométrico o un freno de fuerzas parásitas, lo que va a hacer en el motor va a generar ese par que le demando una caída en vueltas. El motor va a caer en vueltas. Entonces, por ejemplo, le demando 10 kilogramos, me va a caer en vueltas alrededor de 50 vueltas. Sigo demandando par, paso a demandar 20 kilogramos y cae un poquito más de 50 vueltas. Cuando le demando 45 kilogramos, cayó 250 vueltas. Bien. Pues desde este punto, cuando estaba trabajando en vacío, cuando estaba girando en vacío, sin entregar ningún par, hasta que entrega 45 kilogramos de par y una caída en vueltas de 250 vueltas aproximadamente. ¿Bien? Si yo sigo aumentando el par requerido a ese motor, va a seguir cayendo en vueltas, pero cae más vueltas que el par que entregas. Por ejemplo, para que pase de entregar 45 kilogramos a 52 más o menos, donde encuentro el par máximo, ahí fue de 2400 vueltas a 1600 vueltas. En esta zona cayó 800 vueltas el régimen del motor. Esta caída en vueltas no se da porque yo voluntariamente disminuzco el régimen del motor, sino que el motor va cayendo en vueltas automáticamente producto del incremento en la demanda de par. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, César. Sí, se entiende. Esto siempre tomando
esta curva centro de demanda como un banco de prueba. Esto sería un banco de pruebas, sí. Buenísimo. Cuando vos trabajás con una herramienta, no vas a llegar a ese régimen máximo, ¿verdad? ¿No va a ser necesario eso? Depende, de eso lo vas a ver vos en función de si te demanda mucha potencia la herramienta y vas a tener que ofrecer más potencia. Por lo tanto, vas a tener que ir a un mayor régimen. Si la herramienta te demanda poca potencia, ¿para qué vas a ofrecer máximo régimen donde podés encontrar máxima potencia? Si podés llevar la herramienta a menor régimen con menor consumo. Bien. Sí, esto se determina en bancos de prueba homologados con distintas condiciones para poder ver esto. Y cuando se hace en un banco de prueba para ver la potencia máxima que puede llegar a alcanzar el motor de ese tractor, lo voy a empezar a hacer el frenado a partir de régimen máximo. Y va a encontrar su potencia máxima cuando haya caído estas 250 vueltas que representan la zona de acción del regulador. Bien. Por ahí lo que hay que ver acá es por qué ante incrementos en par en esta zona, incrementos de par en esta zona, el motor cae poquitas vueltas y por qué acá caen muchas vueltas. Bueno, acá algunas cosas de esto ya lo hablé con los chicos y Manuel quizás es la primera vez que hace consulta, entonces le pido paciencia al resto. Está bien, pero nos sirve para repasar y para ir fijando cosas. Sí, lo mismo que más. Bueno, acá en esta zona lo que está sucediendo es que por cada caída en vuelta, por cada unidad de caída en vuelta, lo que está ocurriendo es que el inyector está inyectando un poquito más de combustible, 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 un poquito más de combustible y así. Al ser el combustible un poco mayor en cada proceso de inyección de combustible, eso va a generar que la combustión que se da en el cilindro sea mayor y esa mayor combustión se va a representar como una mayor presión que se da en lo que es la cámara de compresión. En el momento de la expansión, al tener una mayor combustión, esa expansión se va a realizar con una mayor fuerza. Y esa fuerza viene de la presión que se genera en la combustión sobre la cabeza del pistón. Va a ser una fuerza que se va a transmitir de la cabeza del pistón por la biela hasta el punto de inserción entre biela y manivela, y esa fuerza multiplicada por la distancia de la manivela, por el largo de la manivela, que representa el punto de acción de la fuerza al centro del giro del cigüeñal, eso es el par. Entonces, si yo voy a cada vez un poquito más de combustible, una combustión mayor presión, mayor fuerza, ante una distancia constante desde el punto de aplicación de la fuerza al centro de giro, el par se incrementa. El par se incrementa, sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Con respecto al largo de la manivela, que sabemos que es constante para un mismo motor? Si yo cambio de tractor a otro motor, ¿puede variar? Sí. Igual? No, cambian. Tanto el largo de la manivela como el largo de la biela pueden cambiar, eso está en función del diseño del motor. Bien. Acordate de la clase de características de los motores, que distintos motores pueden tener distintos relación diámetro-carrera y eso te da alguna característica de cómo es el motor. Por lo general, en los motores de los tractores, la relación
diámetro carrera es mayor la carrera que el diámetro, por lo tanto se llaman motores de carrera larga. Porque vos lo que necesitas es fuerza, es par, perdón, entonces al necesitar par con una mayor largo de manivela, generas un mayor par ante una igual fuerza. De la misma fuerza, cuanto más larga la manivela, mayor es el par. Bien. Es constante, digo yo, para un motor. No Claro. quiere decir que sea constante para todos los motores. Bien, ahora sí. Entonces, a medida que le voy demandando mayor par, ese mayor par genera una caída de vueltas. Esa caída de vueltas repercute en un motor que tiene inyección mecánica, permitiendo al inyector abastecer con mayor cantidad de combustible en el proceso de la alimentación de combustible al cilindro, por lo tanto, una mayor presión, una mayor combustión, por lo tanto, una mayor presión, por lo tanto, una mayor fuerza a distancia constante, incrementos en el par. Incrementa el par. ¿Por qué incrementa el par? Porque estoy inyectando por cada embolada, por cada inyección, mayor cantidad de combustible. Por lo tanto, se incrementa el par. Hasta este punto, donde encontramos la potencia máxima o el régimen nominal, o si lo queremos ver en cualquier punto del régimen del motor, donde cayó tantas vueltas como la zona de acción del regulador. Una vez que caí las 250 vueltas en este tipo de motor, a partir de ahí, de acá para acá, en todos los puntos, la inyección de combustible es constante. Acá se inyecta el máximo y a partir de acá, a menores regímenes, producto de esas demandas de par que sigue cayendo en vueltas del motor, la cantidad de combustible es máxima y constante. ¿Ok? Por lo tanto, al ser la inyección de combustible máxima y constante, lo que me está explicando este incremento de par ya no es más el combustible, sino el ingreso de aire. Acá, en esta zona, donde se sigue incrementando el par, lo que está generando, lo que está sucediendo es que el motor empieza a girar más despacio. Al girar más despacio, hay un mejor llenado del cilindro con aire. Por lo tanto, los dos factores que hacen a la combustión en el cilindro, que son el combustible y el aire, se van incrementando. Esto tiene que ver con el rendimiento volumétrico. El rendimiento volumétrico para este motor encuentra su máximo rendimiento volumétrico a 1600 vueltas por minuto de motor. Por lo tanto, a ese régimen vamos a encontrar el máximo par. Bien. A partir de ese punto, de los 1600 vueltas para este motor, si yo sigo demandando par, lo que va a suceder es el motor se va a empezar a girar, va a seguir cayendo en vueltas, y al caer en vueltas va a empezar a girar más despacio. Al girar más despacio no es ese máximo rendimiento volumétrico y está tan sobrecargado el motor que tiende a apagarse. Bien. Entonces, repasando, podemos encontrar dos zonas: la zona de acción del regulador y la zona de sobrecarga estable. Nosotros tenemos que tratar de trabajar siempre en zona de acción del regulador. Bien. Pero, por momentos, quizás yo estoy trabajando con una tarea de labranza y encuentro un manchón de gramilla, me demanda mayor par, puedo aprovechar esta reserva de par que está representada acá entre la diferencia del par de régimen nominal o de potencia máxima con
máximo o régimen de par máximo. Esta diferencia que está acá sería la reserva de par, que me permite, si yo por alguna carga puntual necesito un mayor par, me permite seguir trabajando y entrar en zona de sobrecarga, pero cuando supero la zona donde está la gramilla, vuelva recuperando vueltas a la zona de acción de regular. Y esto que le marco yo acá, esto que está acá, esta diferencia de par sería la reserva de par. ¿Bien? Nosotros de esta manera, con un banco de prueba, lo que determinamos es el par motor para distintos puntos de régimen. A medida que vamos frenando el motor, vamos viendo su respectivo valor de par, su respectivo valor de régimen, multiplicamos par por régimen y obtenemos la curva de potencia. En este caso, la curva de potencia la podríamos graficar más o menos así. Bien. Esta sería la curva de potencia para este motor, graficada a mano alzada, obviamente, como vieron, pero como para que se den una idea de cómo funciona o cómo es la curva de potencia. Esto vamos a encontrar la potencia máxima porque aceleramos al régimen máximo y dejamos caer o le demandamos este par, cayó toda esta vuelta, encuentra potencia máxima. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, acelero al régimen máximo y solo demando 10 kilogramos, fíjense que la caída de vueltas va a ser esta y la demanda de potencia va a ser acá. No voy a estar aprovechando toda la potencia que puedo ofrecer. Entonces, es lo que yo les digo, voy a acelerar a máximo régimen cuando tengo altas demandas de potencia, que es lo que se ve acá. Esta sería la curva de potencia, producto de lo que estuvimos viendo anteriormente. Si yo, por ejemplo, demando, no sé, acá 100 kilowatts, 100 CV, perdón, demando esta potencia, ¿por qué voy a estar acelerando acá? Quizás lo que me conviene es acelerar a 1600 vueltas, ¿bien? Acelero a 1600 vueltas, dejo caer las 200 vueltas de zona de acción de regulador y encuentro los 100 CV que me está demandando esa tarea. Y a 1600 vueltas respecto a 2600, lo que voy a estar ahorrando es combustible. Yo voy a estar trabajando a este régimen en la aceleración inicial, dejando caer 200 vueltas, estoy todavía en zona de acción de regulador, porque no caí más de 250 vueltas, que es la zona de acción de regulador para este motor, y estoy ofreciendo la potencia demandada. Ahora, si mi herramienta demanda alrededor de 150 CV, que debería ser por acá, si yo no ofrezco esa potencia o voy a un régimen menor para ahorrar combustible, lo que me va a pasar es caer mucho en vueltas y entrar en zona de sobrecarga. No voy a poder estar haciendo la tarea normalmente. Por ejemplo, si tengo una toma de potencia, una tarea en la toma de potencia, la toma de potencia no van a llegar a 540, por lo tanto la tarea no se va a hacer correctamente. En la toma de potencia yo tengo que acelerar al régimen de toma de potencia para obtener las 540. Y eso puedo tener un régimen fijo o por ahí a veces tengo motores que tienen o tractores que tienen dos relaciones de transmisión, toma, motor. Entonces ahí tengo dos posibilidades de régimen. Pero para una tarea que no va conectada a la toma de potencia, yo puedo accionar la herramienta a cualquier régimen. ¿Y cuál es el régimen más adecuado? Aquel que me asegure estar dentro de la zona de acción del regulador, es decir, no sobrecargando al motor y haciendo un consumo eficiente de combustible. Porque como les
decía, yo sí, si me demanda 100 cb y acelero al régimen máximo, fíjense que caigo poquitas vueltas acá, no sé, 50 vueltas, 60 vueltas. Bien, es decir, me está sobrando potencia. Y sí, porque acá la potencia que puedo ofrecer acelerando a este régimen y dejando caer las 250 de la zona de acción del regulador, estoy ofreciendo 150, 160 cb. Entonces, si mi demanda de cb es de 100, no me conviene acelerar acá, me conviene acelerar por acá y encuentro los 100 cb a un menor régimen por un menor consumo, por lo tanto soy más eficiente en el uso del tractor. Bien. Y esto se explica con esta otra curva, donde podemos ver cómo es el consumo horario en función del régimen. Fíjense, si yo voy acelerando a máximo régimen, dejo caer, miren el consumo horario que tengo para esta posición de aceleración y dejar caer toda la zona de acción del regulador. Y sí, acuérdense que yo en este punto les dije que la inyección de combustible era máxima. ¿Por qué? Porque cayó toda la zona de acción del regulador. Entonces el consumo es muy alto. Para la potencia máxima o para la posición de régimen máximo. A medida que voy a menores consumos, a menores régimen, el consumo va cayendo. Entonces, si yo puedo, fíjense el consumo que tendría acelerando a 1600 versus el consumo que tendría a potencia máxima. Bien, César, sí, ahí... ¿Se entendió? Sí, perfecto. Lo que tienen que tener en cuenta sí, que no quiere decir que si ustedes tienen su motor a un régimen de 1800 vueltas, ustedes tienen, esta es la curva de ese motor. Pero si ustedes están acelerando, ustedes están en situación de trabajo y el tractor les marca 1800 vueltas, no quiere decir que está en sobrecarga. No quiere decir eso. ¿Por qué? Porque el tractor puede estar trabajando a 1800 vueltas, pero mi posición de original del acelerador fue 2000 vueltas. Entonces, esa demanda de potencia hizo que el motor caiga 200 vueltas. Y acuérdense que nosotros para este motor habíamos dicho que la zona de acción del regulador era alrededor de 250. Entonces, si bien está pronto a entrar en sobrecarga, todavía no está en sobrecarga. ¿Bien? Porque esta sería ahora mi nueva curva. Esta parte de la curva no existe porque yo no aceleré inicialmente acá. Mi aceleración inicial vino acá. ¿Bien? Entonces mi nueva curva es esta. Con esta posición de acelerador no puedo otorgar más de 130 cb, que sería este punto, no puedo otorgar más que 130 cb, pero si mi herramienta me demanda, no sé, 120, acá estoy tranquilo. Estoy tranquilo porque estoy trabajando dentro de la zona de acción del regulador. Un motor más chico, ¿por qué? Porque tengo un menor régimen. Entonces, supónganse, si yo en vez de 120 necesito o demando 140, bueno, tampoco voy a acelerar a 2200, a 2600, quizás me conviene acelerar a 2200, cae hasta 2000, encuentro la potencia que me demanda, sigo trabajando en zona de acción del regulador para esta nueva posición original de acelerador y el consumo de combustible es, en vez de que sería los 2600, alrededor de más de 30 litros hora,
estoy con 27 litros hora. Es decir, estoy ahorrando alrededor de 6 litros por hora. Es un montón. Es decir, que en una jornada de trabajo de 8 horas, ahorrar 6 litros por hora, 8 por 6, 48. César, y ahí... Ahorro 48 litros en una jornada laboral. Por eso es importante entender esto de tratar de armonizar la demanda de potencia de la herramienta con la potencia que ofrece el motor. Ni ofrecer de más, ni ofrecer de menos. Cuando ofrezco de menos, tengo riesgo de sobrecarga o sobrecargo al motor. Cuando ofrezco de más, lo que voy a estar haciendo es un uso ineficiente del combustible. ¿Cómo sé yo que estoy ofreciendo de más o de menos en el momento de la operación o el tractorista? Porque el tractorista no tiene la curva, lo que tiene es el tacómetro. Entonces en el tacómetro no se pone un régimen de aceleración inicial, por decir algo acá, no sé, 2000 vueltas minuto, y pone a trabajar la herramienta. Esa caída en vueltas, cuando pone a trabajar la herramienta, tiene que chequear de que no sea mayor a la zona de acción del regulador. En este caso, para este motor, 250 vueltas. Si cuando empieza a hacer la tarea cae de 2000 a 1850, estamos bien. Cayó 150 vueltas, no está en sobrecarga y tiene una de más. Si cuando pongo la herramienta a trabajar no cayó casi nada, o muy poquito, o 30, 40 vueltas, lo que me da una pista es de que estoy sobrado en la potencia. Entonces podría acelerar un poco menos, un menor régimen, y ver qué pasa. Y ahí veo, con ese nuevo régimen inicial, pongo a trabajar la herramienta y veo de vuelta cuántas vueltas caen. Siempre tratando de que esté para este motor que tiene 250 vueltas, una caída de alrededor de 200 vueltas. Si tengo un motor con una menor zona de acción del regulador, bueno, lo que voy a hacer es dejar caer menos vueltas. Supónganse que acá tengo este otro motor. En vez de que tenga una zona de acción de 250, tenga de 150, bueno, va a ser menor la zona de acción del regulador, pero la manera de trabajarlo es la misma. Y eso lo sé en función de las características de cada motor. Hay motores que tienen zona de acción del regulador mayor, más grande, y hay motores que tienen mayor reserva de par. Son distintas estrategias para distintos motores. Aguanten un segundo que voy a cerrar la ventana porque están trabajando y está mucho ruido. Bien, ahí volví. César, si yo quiero salir de esa sobrecarga, sé que estoy trabajando en sobrecarga, Sí. lo que hago es cambiar la posición inicial del acelerador. Bueno, ahí va a depender de qué situación estás. Si vos estás en sobrecarga, bien, vamos acá. Si vos estás en sobrecarga y no aceleraste al régimen máximo, por ejemplo acá, aceleraste acá y estás en sobrecarga, ahí sí tenés posibilidad de ir a mayores aceleraciones para ofrecer mayores potencias. Bien. Entonces, esa sí podría ser. En esa situación vos podrías salir de la sobrecarga ofreciendo mayor potencia. Porque no dejen de tener presente que la aceleración inicial, a mayor régimen, mayor potencia ofrecida. A menor régimen, menor potencia ofrecida. Entonces, si tengo la posibilidad de aumentar mi régimen de aceleración inicial, puedo salir de la sobrecarga aumentando la aceleración. Esa sería una manera. Pero, ¿qué pasa si vos estás en sobrecarga a régimen máximo?
Vos aceleraste a 2200 y cayó más de 250 vueltas. El motor está trabajando en sobrecarga y no tenés la posibilidad de ofrecer más potencia porque no tenés más acelerador. Bueno, ahí tenés distintas maneras de saber, dependiendo un poco qué tipo de tarea estás haciendo, tenés distintas estrategias. Una estrategia, por ejemplo, sería disminuir una marcha. Bien. Por ejemplo, ¿por qué? Porque si vos estás haciendo una tarea de labranza, la demanda de potencia en la barra, es igual a fuerza por velocidad, ¿bien? Sí. La fuerza que te demanda esa herramienta va a estar determinada por el tipo de herramienta, por el tipo de suelo, la profundidad de trabajo, el ancho de trabajo, es decir, no lo modificás desde el motor, pero la velocidad sí. Bueno, no desde el motor, pero sí podés modificar la velocidad. ¿Por qué? Porque bajás una marcha, vas más despacio, al ir más despacio, tu potencia en la barra demandada es menor, entonces si antes demandabas, no sé, 170, podés empezar a demandar 160, podés demandar acá, porque tu potencia demandada en la barra disminuyó. No porque se haya modificado la fuerza demandada, sino porque haces la tarea más despacio. Vas a una menor velocidad porque bajaste una vuelta y además ayudás porque al bajar una vuelta, al bajar una marcha, la relación de transmisión hace que tu par en la rueda sea mayor. Para igual régimen máximo, cuando vos vas a marchas más bajas, lo que generas es menor régimen de giro de la rueda, pero mayor par en la rueda. Entonces, al tener un mayor par en la rueda, tenés una mayor fuerza, ayudás a ofrecer esta fuerza que demanda y además disminuye la demanda de potencia porque vas más despacio. Entonces estas serían dos posibilidades de salir de una situación de sobrecarga en una tarea de labranza en función de qué posición de acelerador tenés. Si tenés para darle más aceleración y ofrecer más potencia, esa es una opción. Si no tengo más aceleración, la opción podría ser bajar una marcha y entregar un mayor par en la rueda, una mayor fuerza al piso a través de la rueda y disminuye la velocidad de avance del tractor y disminuye la potencia en la barra. Y ahí de vuelta tenés que hacer la misma situación. Vos bajaste una marcha y ves cómo cae en vuelta en tu tacómetro, cómo cae en vuelta. Si cae más o menos que la zona de acción del regulador, estás bien. Si sigue cayendo más, bueno, capaz que tendrás que bajar otra marcha. Y así. Y en caso, por ejemplo, de que estés en la marcha más baja a máximo régimen y sigas en situación de sobrecarga, ahí la conclusión, ¿cuál sería? Por ejemplo, primera baja, máximo régimen y se sigue sobrecargando el motor. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué estaría pasando ahí? Y ahí que el tractor ese no va a poder hacer ese tipo de labranza con esa herramienta. Cambiar el tractor directamente. O cambio el tractor si tengo la posibilidad de cambiarlo o cambio de herramienta. Muy bien. En esa combinación, esa herramienta, ese suelo, esa tarea, el tractor me queda chico. Entonces, o voy a un tractor más grande, o veo qué puedo hacer para que esa herramienta me demande menos potencia. Por ejemplo, si tengo un arado de cincel y tiene, no sé, 7 púas, bueno, veo y no puedo modificar la profundidad porque necesito una profundidad determinada, bueno, veo, saco una púa, saco 2 púas, entonces al disminuir el ancho de trabajo es esperable que el esfuerzo de tracción disminuya. Al disminuir el esfuerzo de tracción podría salir de esa situación de sobrecarga. Y en este caso, por ejemplo, cuando hay que sacar una púa, ¿cuál tendría que sacar? De todos los cuerpos. Sí, los extremos.
Porque vos pensás que en un cincel tiene que haber una relación entre la profundidad y la distancia entre cuerpos. No puedo sacar los centrales porque ahí no respeto la distancia entre cuerpos. Bien. César, cuando vos bajás la marcha, el consumo horario ahí también te disminuye directamente, ¿no? El consumo está vinculado al régimen del motor, no a la marcha. Bien. Fíjate que acá en la gráfica de consumo horario, que voy a la gráfica de consumo horario, en ningún lugar están las marchas. Bien, está. Lo que sí es verdad, que si vos bajás una marcha, lo que va a pasar es que vas a tardar más a hacer la tarea. Entonces, en la totalidad de la tarea vas a consumir más combustible, porque vas más despacio. Joya, perfecto, César. Banquen un segundo y me hacen una consulta acá. Estoy en casa. ¿Qué pasó, amiguito? No sé, porque mamá todavía no se levantó. Así que no sé cómo se siente. Yo no la haría, porque si son las 10 y no se levantó, 10:30. Esperaría que se levante y ver cómo está. Bien, disculpen, mira. ¿Me enchufas esto, amiguitos? Dígale. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, yo también quería hacer una con respecto. Perdón. Sí, pero no tengo mucha idea de tractor y no. Justo a mí me tocó cursarla en pandemia. Tampoco manejo, así que medio como que estoy ahí más. Todo medio con video y bueno, lo que he leído. Pero cuando ustedes hablan de bajar una marcha, Sí. ¿eso lo hacen porque desaceleran? No, por eso yo le decía, no confundan. Nosotros, digamos, la velocidad de avance de un tractor o de un vehículo se determina en función del régimen, porque vos tenés en cuenta, Emanuel, de que el motor y la rueda están vinculados por lo que sería toda la transmisión del tractor, ¿no? La transmisión del tractor tiene distintos componentes, pero uno de los componentes son las cajas de cambio, es decir, los pares de engranaje que me van a estar gobernando la caja de cambio, la relación de transmisión. Por ejemplo, cuántas vueltas a 2000 vueltas de motor, por ejemplo, no voy a decir cualquier cosa, a 2000 vueltas de motor en primera baja, que es un cambio, una marcha, la rueda va a girar, no sé, 20 veces, 20 vueltas por minuto. Entonces, la relación de transmisión es de, o pongamos mejor, más fácil, 2, gira 2 veces. La relación de transmisión es 1000:1. Por 1000 vueltas que da el motor, la rueda da una vuelta. Eso en primera baja. Pero si yo voy, por ejemplo, a primera alta, a 2000 vueltas de motor, capaz que me gira 200 vueltas la rueda. Entonces tengo una relación de transmisión 10:1. Por cada 10 vueltas de motor gira, 10 vueltas de motor gira una vuelta de la rueda. Eso lo manejo con la caja de cambio y la transmisión del tractor. ¿Se entendió hasta ahí, Manuel? Sí, perfecto, César. Bien. Sí. Una vez que elijo un cambio, la relación de transmisión es constante. Entonces, si yo voy a 2000 vueltas, va a girar 2 vueltas por minuto la rueda en primera baja. Si voy a 1000 vueltas, va a girar una. ¿Bien? Eso es así. Entonces, dependiendo el
régimen del motor, porque qué régimen de funcionamiento tengo, dependiendo qué marcha uso, si primera baja, primera alta o la que sea, y el diámetro de la rueda o el perímetro de la rueda, eso me determina la velocidad de avance del tractor. Eso más la afectación que puede tener al patinamiento, ¿no? Porque el patinamiento me va a modificar la velocidad de avance. Yo teóricamente para 2000 vueltas en primeras bajas tendría que ir, no sé, por decir algo, a 1 kilómetro por hora, pero como tengo un 10% de patinamiento, en vez de ir a 1 kilómetro por hora, voy a 0,9 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la rueda gira, pero no avanza. Entonces, hay una pérdida de velocidad en ese giro que no se refleja en desplazamiento. La rueda gira en el lugar una parte y no se refleja en desplazamiento, entonces hay una disminución en la velocidad. Perfecto. Sí, ahí me quedó más claro. Perfecto, sí. Bien. La velocidad está regulada por esas dos. Y la potencia del motor que va a estar ofreciendo está vinculada directamente con el régimen de funcionamiento del motor. César, en cuanto al escalonamiento de marchas, ¿cuál sería lo ideal, digamos? ¿Qué velocidad tendría que haber de diferencia entre las marchas para que sea ideal? Depende el uso que le vas a dar vos al tractor. Va a tener distintos escalonamientos, o más que distintos escalonamientos, va a tener las marchas más concentradas en distintas regiones de velocidad. Y, por ejemplo, en tractores de mayor potencia, grandes, para zonas extensivas, el escalonamiento se va a dar en velocidades más altas, digamos, en rangos entre, por ejemplo, 10 y 15 20 kilómetros por hora, y ahí el escalonamiento, como las velocidades de mayor uso son más altas, también es mayor. Pero, por ejemplo, en un tractor frutícola, o de acá del Alto Valle, donde las velocidades de avance son más limitadas, porque los recorridos que tienen que hacer son más limitados, las tareas que se tienen que hacer a veces se hacen a menor velocidad, ahí con 1 kilómetro por hora, de pasar de una marcha a otra, estaría bien, pero en una zona que acá se da desde los 2 a los 7 kilómetros, por ejemplo. Pero después cuando te vas a las marchas más altas, por ejemplo, entre la tercera alta y la cuarta alta, el escalonamiento va a ser grande. El salto en velocidad va a ser mayor. Pero en las velocidades de mayor uso, ahí el escalonamiento tendría que ser de alrededor de 1 kilómetro por hora, una cosa así. Eso que vos exigiste ya, tipo en las marchas intermedias. Sí, las marchas intermedias, sí, de mayor uso. Bien. Después, en cuanto a la curva, en un momento, digamos, en cuanto al rendimiento volumétrico, se pierde capacidad de llenado. Sí. No me queda claro por qué pasa eso. Bueno, voy a graficarlo acá. Voy a tratar. Nosotros tenemos... Después nosotros habíamos leído también algo de un turboalimentador. Sí, esos son maneras de mejorar el ingreso del aire. Bien. Si vos graficás rendimiento volumétrico en función del régimen y rendimiento volumétrico, la curva, espero que me salga, es una cosa así. Más o menos. ¿No? Donde tengo el máximo rendimiento volumétrico en un determinado régimen, para este motor que estamos graficando acá son las 1600 vueltas, porque encuentro el par máximo. ¿Bien? Esto se da a 1600 vueltas, ¿ok? Para este motor que estamos analizando. ¿Qué es lo que está pasando?
Cuando voy a un régimen mayor, el pistón sube y baja tan rápido que en el proceso de admisión, la operación de admisión, se da tan velozmente que no alcanzo a llenar todo el cilindro con aire nuevo, porque se da muy velozmente ese proceso, entonces no le da tiempo al aire a ocupar todo su espacio. Eso pasa a regímenes mayores al de máximo rendimiento volumétrico. Va disminuyendo el régimen, le va dando tiempo al aire a ocupar todo el volumen del cilindro, a los 1600 lo ocupa todo o en casi su totalidad. El rendimiento volumétrico no puede ser mayor en este caso a 1, es decir, no puedo meter más aire del que puede ingresar, bien, en el volumen que puedo recibir, pero a partir, si sigue cayendo en vueltas, a partir de los 1600, lo que sucede en esta zona es que se hace tan lento la admisión, tan lento en manera relativa, porque 1500 vueltas por minuto no es lento, pero es más lento que el rendimiento volumétrico máximo, y el aire pierde inercia, entonces pierde capacidad de llenar, como que se hace más lento, más perezoso, el aire se hace más perezoso y no puede ocupar tampoco todo su espacio. Para un lado de la curva, porque el motor gira muy rápido, no le da tiempo a ocuparlo todo, el volumen del cilindro, y para el otro lado de la curva, como se hace un poco más lento, no pierde capacidad de llenado del aire porque pierde inercia. Y esto cada motor, en función a su diseño, encuentra el punto de máximo rendimiento volumétrico a distintos regímenes. Entonces puedo tener un motor que encuentre su máximo rendimiento volumétrico, por lo tanto su par máximo a 1600 vueltas, otro lo puede encontrar a 1400, otro lo puede encontrar a 1500. Bueno, eso depende de cada motor, por eso se llaman curvas estadísticas de motor. Bien. ¿Y ese turboalimentador cómo funciona? ¿Que yo se lo agrego? Mira, ¿O ya viene el motor? veamos, no, ya viene por diseño, porque si vos se lo agregás a un motor que no lo tiene diseñado, pensá que vas a estar modificando la presión y no sabés si ese motor está trabajando, si está preparado para trabajar a esa presión. Porque el turboalimentador lo que haría es nosotros dijimos que esta zona está gobernada, toda esta zona que estoy pintando, por lo que es el combustible, y esta zona por el aire. Si yo le agrego a este motor un turbo, lo que me va a estar es subiendo la curva de par en la zona de sobrecarga, en la zona que está gobernada por el aire. ¿Por qué? Porque estoy ayudando a ingresar mejor al aire al cilindro, le estoy dando mayor capacidad de ingreso de aire, entonces estoy generando mayor aire, mayor combustible máximo constante, un mayor par. Entonces se haría una cosa así, me mejora, me incrementa la reserva de par. ¿Bien? Me incrementa la reserva de par, que viene acá. Lo que grafiqué sería a este motor le agrego un turbo. ¿Bien? Me mejora ahí, aumenta, me levanta la curva de par en la zona que va desde par nominal a par máximo. Es lo mismo, es como que estás mejorando el rendimiento volumétrico, pero en todos sus regímenes. Bien. Sí, César. No sé. Después, ahí no sé si parece que le preguntemos de los... A ver, aguanten un segundito, voy a hacer una pequeña pausa. Ahí le tendremos que preguntarle de los distintos pasos, ¿viste? Que decíamos un teórico. Dale. Dale.
preguntarle, pero... Después no sé qué otra más nos quedaba. O sea, aparte de esa... Sí, pero después tengo que... Después tengo que salir yo del tema. Preguntarle lo de la potencia. Y yo quería preguntarle algo de la potencia en la rueda también. Sí. La de la potencia esa de efectiva, que está en la página 41 de la tenemos, esa que está de 1 kilogramos, que uno lo hace a 10 kilómetros y directo a 5. Ah, sí, vamos a preguntarle también. Y esa no la explicó recién cuando lo hacía a menos velocidad que daba más fuerza y cuando lo hacía a menor velocidad lo daba. Yo lo entendí ahí. No sé si se refería a eso directamente. Entonces era como decíamos con Mar, entonces. Claro, me equivoqué yo. ¿Cómo? Cuando el tractor va a menor velocidad, da más par en la rueda que cuando va a mayor velocidad. Entonces tenían razón, yo estaba porfiando y me equivocaba. Está bien. Bien. Ay, bueno, disculpen. Yo tengo la familia toda medio pachusa y se están levantando. Pobre. Sí, dan unos virus de vergüenza, parece. Bueno, me decían, ¿qué otra consulta tenían? Emma, ¿querés consultarle? Lo de potencia específica lo tenía vos, Emma. No, pero eso no quedamos que ya está. Sí, eso ya está. Pero esto específica ya está. Eso revisen en la bibliografía, lo que son distintas cuestiones vinculadas al motor, viste, ustedes tienen la potencia térmica, potencia indicada. Nosotros siempre trabajamos con potencia efectiva, que es la potencia que puede generar el motor, digamos, y prestar el tractor. La potencia efectiva es la que se mide. Esta es potencia efectiva. Bueno, esto es para en realidad. A ver. Que sería la potencia que puede generar ese motor en función de parámetros característicos del motor, como ser la cilindrada, la relación de compresión, el régimen. Bueno, en función de eso puedo dar teórica. La potencia térmica es la potencia que se puede dar ese motor en función del consumo que tiene, la calidad y tipo de combustible. Pero sí, es teórica. Tengan en cuenta qué factores intervienen en cada uno, pero nosotros siempre vamos a trabajar con potencia efectiva. Perfecto, sí. César, ahí teníamos una consulta también. El tema estábamos viendo lo que es el ciclo ideal, ¿sí? El diésel y el teórico. Me causó mucha duda los distintos procesos en los procesos que se van formando, tanto admisión, compresión, dice que va cambiando que es adiabatica, bueno, de esas condiciones térmicas. Sí. Eso, ¿me podría explicar más o menos resumidamente qué es lo que va pasando en relación a la gráfica que nosotros tenemos? Bueno, para que tengo que compartir esto. Sí. Y busco eso. Porque es distinta la ideal que la... Sí, pero eso no es mayor complejidad. Eso se da porque en la teórica se da como en un sistema aislado, que no hay pérdida de energía, que en un sistema real eso no sucede. Entonces, principalmente eso hace que las eficiencias sean distintas y las curvas tengan distintas formas porque hay pérdida de energía, hay transferencia de energía a través de las paredes al medio, que en un ideal o teórico no se da. Déjame ver si encuentro esas cosas.
El turboalimentador, me quedé pensando en el turboalimentador. ¿Eso se puede, está solamente en los diésel o también podría ser en un astero? No, sí. Bien. Los motores del tractor en su mayoría son diésel, ¿eh? Sí, pero porque no sabía. Sí, y el astero ten en cuenta que la admisión, en el diésel la admisión es solamente de aire. En el astero la admisión, el aire, la admisión es es una mezcla de combustible y aire. Por el carburador y es una mezcla, combustible más aire. Entonces, ahí hay diferencias en cuanto a la compresión, cuánto podés comprimir uno, cuánto podés comprimir otro, y a que uno no necesita chispa y el otro necesita una chispa. Para que estoy ahora... Y esa mezcla se produce porque la nafta es mucho más volátil, ¿verdad? No, se produce porque son distintos mecanismos, distintos sistemas. Lo que pasaría si vos comprimís a niveles que se comprime el diésel en un astero, se daría una combustión anticipada porque lo que estás comprimiendo es aire más combustible, mientras que en el diésel solo comprimís aire. Bien. Parece que yo, como eso es recontra teórico y lo de Sergio, no sé qué tengo de eso, chico. Hoy sí no tengo mucho de esto que me preguntaste de curva. Emma, y capaz que vos tenés el grafiquito ahí como para compartir, si no, para verlo. Si que lo tenéis y lo querés compartir, ponelo, porque yo lo estoy buscando. Me puede llevar. Sí, lo tengo en papel, pero no lo sé en papel. Sí, yo lo tengo acá. Bueno, compartilo. No sé si se ve o se está compartiendo. A ver, para que yo justo estaba buscando en internet. Sí, ahí se ve tu pantalla, Emma. Sí, Emma, ahí se ve. Ahí lo veo. Bueno, acá lo que tenemos graficado es presión, volumen, eje Y, presión, eje X, volumen, y abajo tenemos simulado lo que es los movimientos del pistón del punto muerto superior al punto muerto inferior y viceversa. ¿Bien? Entonces, si arrancamos del punto muerto superior al punto muerto inferior, la primera operación que se da es la admisión, podríamos decir la admisión, donde el volumen se incrementa. ¿Bien? Hay un incremento en volumen porque estoy admitiendo. Y hay una caída en la presión, producto de que está la válvula abierta. Entonces, baja la presión, incremento el volumen. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En la segunda operación de compresión, el pistón va del punto muerto inferior al punto muerto superior. ¿Y qué sucede en ese segundo punto? Hay una disminución, digamos, un incremento en la presión, justamente se cierra la válvula y se disminuye el volumen. Va al ir el pistón presionando sobre la tapa de cilindro, hay una disminución en el volumen y un incremento de la presión,
producto de que están las válvulas cerradas. Se da la expansión, porque la expansión es producto de la combustión y es el único de carga de energía o entrega de energía positiva, y ahí en la expansión lo que sucede hay un incremento también en la presión, producto de esa combustión, y un incremento en volumen. Por eso viene de esta primera presión a esta segunda presión con incremento en volumen. Para después, en la última operación de escape, lo que está sucediendo es que se abren las válvulas de escape, por eso disminuye la presión, bien, y entra... En el proceso, César, sí. En el proceso de combustión se daría de 2 a 3. Admisión, compresión, expansión, sí, de 3 a 4. Bien, en el gráfico. Bien. En el caso de César. Sí, acá, 1, admisión, 2, compresión, 3, expansión, 4, escape, y vuelve a iniciar el ciclo. César, ¿y el espacio ese que hay entre 2 y 3, que hay una disminución mínima del volumen, a qué se debe? Porque está a presión constante. Sí, no, en realidad aumenta el volumen, hacia allá aumenta, porque se está abriendo, se está yendo hacia abajo el volumen, está en su carrera descendente. Lo que no es real, que acá, esta es la teórica. Ven que acá hace como de 2 a 3 a presión constante, y no es a presión constante. Hay un incremento de presión producto de esa combustión y de la energía. No sé si tenés ahí, es la real como es la curva. Es todo más redondeado, si se quiere. Sí, me parece. Acá. Más abajo, amiguito, creo. Sí. Acá. Me parece que no quiere ir mucho. ahí está, ¿está, ¿verdad? ¿O no? No. ¿La pasó para arriba? Acá. Ahí está. ¿Ven? Lo que les decía yo, que en lo otro era todo plano. Acá donde se da la admisión, hay un efecto de succión producto de el pistón y su descenso. Entonces, no es plano como era antes, no es a presión atmosférica. Es al haber una succión, ¿bien? Es menor a la presión atmosférica la presión. Y en el caso del escape, como estoy empujando, también es mayor, no es una línea como era antes. Después acá esto lo hacía como de manera directa, y no, también hay un incremento de la presión producto de la combustión. Entonces es más redondeado toda la curva y no tan teórico, porque además hay transformaciones y hay transmisión de calor, entonces no es tan eficiente en ese sentido como fuese en una teórica. Bien. Perfecto. Bien. Yo te iba a preguntar algo, bueno, no sé si ¿tienes alguna duda más para preguntarle sobre eso? Pregunto vos y después... Pregunta vos, Mar. ¿Cómo? Pregunta vos. ¿Cómo? Pregunta vos y después pregunto yo. No, era con respecto a la potencia en la rueda, como que me gusta relacionarlo con lo que es la potencia en la barra, no sé, si me hace un quilombo. La potencia en la rueda, así como nosotros en el motor
generamos un par y un régimen y eso nos da la potencia en el motor. En la rueda pasa exactamente lo mismo. Tenemos un par y un régimen. El par siempre va a ser mayor, el par en la rueda, que el par en el motor, porque cualquier marcha que elija en el tractor, todas son reductoras. Bien, todas. Entonces, hasta la más rápida, el motor va a girar más rápido que la rueda. Si no estoy trabajando, si no estoy en suelo agrícola, por ejemplo, ahí podría decir de que la potencia del motor llevado a la rueda tiene un grado de ineficiencia producto de la pérdida por la transmisión, que se da por cada par de engranaje, que hay un 1% de pérdida de potencia, yendo del motor a la rueda. ¿Bien? Bien. Entonces ahí tengo la primera diferencia de potencia. Y sí, si yo estoy transmitiendo la potencia desde el motor a la rueda, toda transmisión puede que genera alguna ineficiencia. Entonces, o se calientan los engranajes, o fricción de engranajes y demás, pérdida de potencia. Mejoro o disminuyen esas pérdidas cuando tengo una buena lubricación y demás. Pero siempre van a estar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el motor una potencia, por decir, no sé, de 60 cb, en la rueda me van a estar llegando alrededor de 95%. Podríamos decir que si 60 sería 54 si fuese el 10, 57 cb me estarían llegando a la rueda. ¿Bien? Bien. 57 producto de la transmisión. Todavía no pusimos a andar el motor, a andar el tractor. Cuando pongo a andar el tractor, esa potencia que me llevó a la rueda, supónganse que tengo enganchado algo en la barra de tiro, esa potencia que me llevó a la rueda, parte se va a ir producto de que tengo que tener una potencia agregada para que el tractor se autotransporte. Mover los 3.000 kilos, 3.500, 4.000 kilos que me pesa el tractor, solamente para que él se mueva voy a demandar algo de potencia. Esa es la potencia que nosotros llamamos potencia de rodadura. Bien. Entonces ahí ya tengo otra pérdida de potencia. Entonces tengo otra pérdida de lo que tenía en el motor. Lo que voy a poder aprovechar en la barra de tiro es un poco menos que la que le habíamos descontado por la transmisión. Entonces, por decir cualquier cosa, si yo tengo 57 porque 13 perdían en transmisión, pongámosle que se pierden 7 por rodadura. Entonces ahí ya de los 60 que tenía el motor, en la claro, cuando nosotros hablamos de potencia en la rueda, ya tenemos en cuenta la potencia, o sea, lo de rodadura, digamos. Sí, lo descontás. En realidad, si estás haciendo la tarea, si por ejemplo uno va a tener potencia de rodadura para generar, para mover una tractobomba, porque no se mueve la tractobomba, no se desplaza el tractor para la tractobomba. ¿Bien? Solamente gira y ahí la pérdida de potencia va a ser solamente por la transmisión, porque no voy a tener ni patinamiento ni rodadura. ¿Se entiende? Bien, pero se me mezcla con o sea, para mover, digamos, el tractor y su propio peso, eso también se tiene que tener en cuenta. Claro, y es la rodadura eso. O sea que por más que yo no tenga accionada ninguna máquina, igual lo voy a descontar. Sí, pero si no tenés accionada ninguna máquina, ¿para qué prendiste el tractor? Claro, tenés razón. Lo que yo te quiero decir es de que la potencia de rodadura se tiene cuando el tractor se desplaza. Si vos haces una tarea que, por ejemplo, conectás a la toma de potencia una bomba de riego, que ahí el tractor no se va a estar desplazando, va a estar la bomba de riego generando el caudal producto del movimiento de la toma de potencia, o tenés, no sé, una trilladora estática.
una trilladora estática que la conectás a la toma posterior de potencia y venís con, no sé, la parva de trigo y la trillás ahí estáticamente, ahí el tractor no se desplaza, no hay pérdida de rodadura. Claro. Porque el tractor no se desplaza. Cuando haces una tarea que demanda desplazamiento, desplazar el tractor demanda potencia. Eso es la potencia de rodadura. Que creo que nosotros lo vimos en la consulta presencial, donde yo te hacía el gráfico del hundimiento del suelo. Bueno, ese hundimiento del suelo que constantemente el tractor tiene que superar esa pequeña lomita y para hacer eso necesita un par, una fuerza, y se pierde la fuerza disponible que te quedaría en la barra de tiro. Y la otra pérdida de potencia cuando hago una tarea de desplazamiento, de tracción, qué sé yo, es el posible patinamiento. Eso es mucho más variable porque depende del estado del neumático, del estado del suelo y también depende fuertemente del esfuerzo de tracción al cual estoy sometiendo el tractor. A mayor esfuerzo de tracción, mayor patinamiento para un mismo tractor y una misma condición de suelo. Bien. Entonces, esas son las tres pérdidas de potencia que hay, desde la potencia que se genera en el motor a la potencia que podría aprovechar en la barra de tiro. Entonces, por ejemplo, no sé, por poner así valores, así como veníamos haciendo antes, dijimos que teníamos 3 CV de pérdida de potencia por transmisión, 7 CV de pérdida de potencia por rodadura, ponele unos 5, 10, dependiendo cómo sea la condición de trabajo y demás, de patinamiento. Entonces vos, de los 60, terminás aprovechando 40, bueno, y ahí podés calcular tu eficiencia tractiva global. Siempre igual si tengo una, o sea, ¿puedo tener las dos, rodadura y patinamiento, o siempre que se da una u otra? No. Si el tractor se desplaza, rodadura existe, claro. Y si el tractor patina, patinamiento existe. Si, por ejemplo, si vos estás trabajando en un suelo consolidado, en una ruta, ahí no tenés patinamiento, pero el esfuerzo de autotransporte del tractor lo tenés. Será menor que en una condición de suelo arado, pero también se mueve y demanda potencia para el autotransporte. Bien. Y en esos casos, si yo tengo rodadura y patinamiento, tengo que llegar ahí a un equilibrio para que no se produzca una u otra. Es que de vuelta, posiblemente tengan las dos. En un terreno agrícola, tener 0% de patinamiento es muy difícil e inclusive hasta en algún punto es inseguro, porque si el tractor no patina, tiene más riesgos de sobrecarga. Cuando vos le des un esfuerzo muy grande, el patinamiento te ayuda o te evita de alguna manera la sobrecarga, porque va a estar girando en el lugar y no se va a sobrecargar o se va a sobrecargar menos. Si no se patina, se puede sobrecargar con mayor facilidad. ¿Y cómo puedo corregir eso del patinamiento? Y claro, como lo vimos la otra vuelta, degradado del lastre, aumento en la transferencia antero-posterior en función si es un tractor de tracción trasera, mejorar las condiciones del neumático, bueno, todos los mecanismos para disminuir, alargar y elevar la barra de tiro para que haya mejor transferencia, una buena regulación de la herramienta para que haya un menor esfuerzo. Bien. Distintas estrategias en función de cuál la que te pueda llevar a salir, pero a priori si vos tenés un tractor muy liviano, le vas a demandar una tarea de mucho esfuerzo y probablemente tengas mucho patinamiento. Entonces por eso es, por ejemplo, los tractores guardan una relación entre la potencia y el peso. A mayor peso, mayor potencia. ¿Por qué?
porque si no, no puedo transmitir esa potencia al suelo, porque no tengo peso. Bien. Entonces hay una relación ahí. Bueno, yo creo que ya, no sé, chicos, si ustedes tienen algo más para consultar. No, por mi parte ya estaría. Bueno, bárbaro. Sí, creo que sí. César, lo que habíamos visto el otro día, cuando vemos los sistemas de auxiliares del motor, Sí. ¿cómo encaramos directamente, cómo encararíamos ese tema directamente? Porque viste que vos tenés sistema auxiliar de lubricación, refrigeración, eh, y no, y uy, se me cortó. La que lo parió. Se cortó. Y está en vinculación a la nota. Ahí volvió. Leonel, vos no sé cuál es tu duda respecto a los sistemas que asisten al motor. Habría que hacer y ¿cómo la redacté? Va, porque me dudan. ¿Qué día hay consulta? La semana que viene es corta. A ver, déjame ver, la semana que viene arrancamos, podría ser el miércoles. Yo después, la otra semana, del miércoles al miércoles y jueves podría ser. Ya después la otra semana estoy complicado porque tengo un concurso, así que ahí me voy a dedicar de lleno al concurso, así que ahí tendrían que después coordinar con Sergio. Yo les podría dar consulta miércoles o jueves. Vale. El jueves podría ser a la tarde porque a la mañana tenemos recuperatorio del parcial. Bien. Y el miércoles, bueno, es cuestión de coordinarnos. Dale, listo. Filo, No, déjala. Porque era como para dar el tema cuando, viste que te había dicho que para arrancar con el tema. Yo te hice la aclaración de que cuando eligen un tema tengan en cuenta que el tema lo tienen que conocer en profundidad, porque no es una exposición donde ustedes exponen y después no se les pregunta más sobre ese tema. Listo. Es un monólogo. Ustedes presentan un tema para romper el hielo. Pueden hacerlo como pueden no tienen obligación. Entonces yo les digo siempre, tiene su parte positiva, empezar con un tema que ustedes se sientan más cómodos para empezar a trabajar o el examen, pero no es que ustedes hablan, no sé, de un tema y de manera tipo expositiva y listo, ¿no? Siempre se les pregunta también sobre ese tema. Y si no, la otra opción es no preparar ningún tema y que se les pregunte cualquier tema al azar. En cuanto al abordaje de un tema que ustedes presentan, sí, obviamente van a comentar lo que saben, pero sobre eso también se les va a hacer algunas preguntas.
y los sistemas que asisten al motor es bastante teórico, entonces eso tienen que estudiarlo. Si vas a hablar sobre ese tema, bueno, trata de profundizar bastante y tenerlo bien estudiado y bien acabado como para poder de alguna manera lucirte en el tema que vos elegís. No, César. Bien. Bueno, cualquier cosa, si necesitan consulta para la semana que viene, mándenme por WhatsApp. Dale. Y ahí coordinamos. Ya les digo, miércoles puede ser, el jueves más bien por la tarde, cerca del mediodía. ¿Y el miércoles qué sería? ¿Por la mañana o por la tarde? Podría ser por la mañana. Bueno. Bien, y bueno.